Somos lo que hacemos de forma repetida. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Aristóteles. Muy buenos días con todos los presentes. Doctor Enrique Santos, presidente del Consejo de Educación Superior. Doctor Augusto Barrera, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Economista Fander Falconi, ministro de Educación. También vamos a saludar a los consejeros del Consejo de Educación Superior que están presentes, distinguidas autoridades, rectores, estudiantes, asambleístas, ciudadanos y ciudadanas. A continuación, les invitamos para empezar este evento a todos los presentes a entonar las sagradas notas del himno nacional del Ecuador. Reciban un cordial saludo del Consejo de Educación Superior CES. La labor de este Consejo de Estado está guiada por sólidos principios y compromisos sociales que garantizan un sistema de educación superior con igualdad de oportunidades para todos los ecuatorianos. Me permito ceder la palabra al ministro de Educación, economista Fander Falconi, para dar la bienvenida a este evento. Muy buenos días con todos y con todas. Un saludo muy especial a todas las autoridades docentes, administrativas, a los profesores, a los miembros y vocales del Consejo Académico del CES, a los ministros de Estado. En este momento en el mundo, la educación superior es indispensable no solo para el desarrollo del país, sino también para la supervivencia del planeta. Pero la educación superior, para ser eficaz en su misión, necesita planificación, regulación y articulación en el sistema educativo en general. Esta es la función del Consejo de Educación Superior y de ahí su importancia. Requerimos de integralidad,
es decir, articulación entre todos los niveles de la educación, desde la inicial hasta la superior. Cada escaño en la escalera educativa debe dar el paso al siguiente sin dificultades ni retrasos. La integralidad permite la movilidad de la ciudadanía, sin interrupciones en los procesos educativos, no solo al interior del país, sino en muchas ocasiones en el exterior. Además, la integralidad es democratizadora, exige la calidad de la educación en todos los territorios. Tras haber sido vocal académico del CES y ahora volver a estar vinculado a este organismo como ministro de Educación, una de mis primeras acciones se dirigirá a este fin, a engranar la educación superior con los niveles anteriores. Esta articulación requiere que la educación inicial, la educación básica, el bachillerato y hasta la educación superior mantengan una visión común en beneficio del país y para optimizar los recursos educativos. Hay que empatar en ese sentido dos engranajes que son absolutamente claves. Primero, la educación inicial con la educación básica. Buena parte de la niñez que ingresa a la educación básica viene con rezagos, que no solo causan retrasos, sino que acumulan otros retrasos posteriores. La primera infancia es absolutamente clave. Hay el premio Nobel James Heckman, que ha trabajado mucho sobre los impactos y los retornos que genera la educación en la primera infancia. Y Heckman llega a la conclusión de que son las mejores inversiones en términos de retornos educativos. Pero más allá del concepto de retorno educativo, que puede ser absolutamente crematístico, creo que la clave de la formación de todo ser humano está en esa etapa inicial, entre los 0 y 3 años. La semana pasada recibíamos a una misión del Banco Interamericano de Desarrollo que tiene un estudio largo, longitudinal, del sistema educativo ecuatoriano. Tiene cerca de 25,000 muestras con grabaciones, videos, sistematización de seguimiento de los niños y niñas. Y prácticamente el rezago estudiantil de un niño ecuatoriano es importante, en algunos casos llega a 1 año en promedio, lo cual quiere decir que condiciona ya la entrada al sistema educativo ecuatoriano. Y por eso es tan importante trabajar en esta primera etapa de la formación de las capacidades cognitivas, de las capacidades emocionales de los niños y por lo tanto los aspectos de política pública ligados a los temas de nutrición, a los temas de generación de capacidades humanas es fundamental en esta primera infancia. Segundo, la conexión entre el bachillerato y la educación superior no calza a la perfección. Al respecto, no solo se trata de un problema de oferta y demanda, pues se corre el riesgo de un reduccionismo, ya que se omiten los siguientes aspectos. Primero, nuevamente los rezagos estudiantiles que en esta etapa ya pueden haberse multiplicado. Segundo, se omiten las necesidades reales de formación del país. Tercero, la planificación de los requerimientos educativos urgentes por la sociedad se los deja de lado. Por ejemplo, la formación de maestros y médicos que tanto requiere el país. Por eso creo que es importante realizar algunas propuestas que pueden suplir de mejor manera esta problemática. En ese sentido, es necesario o hay la necesidad de engranar de mejor manera el sistema educativo con un criterio unificado. Es necesario fortalecer la formación técnica y tecnológica y articular esta con la educación superior. Creo que ahí hay un campo importantísimo de trabajo que no solo liga a la educación superior en sí, sino también vincula con el mundo del trabajo. En ese sentido, me parece que hay que articular el bachillerato técnico, los institutos técnicos y tecnológicos, es decir, esta transformación que pueden sufrir o mutar de acuerdo a las propuestas que ha hecho el propio presidente electo Lenín Moreno, la vinculación con el SECAP como punto importante de capacitación y profesionalización y las prácticas preprofesionales. Justo en el pleno del Consejo de Educación Superior, en algún momento presentábamos un estudio de las prácticas preprofesionales. Independientemente de los números, digamos que sean cerca de 40,000 estudiantes que hacen prácticas preprofesionales al año,
se los puede perfectamente engranar en términos de las necesidades, no solo del sistema productivo, sino de los sistemas sociales y en general de las necesidades del país. Entonces aquí hay un punto importantísimo de trabajo. Esto permite ampliar la oferta educativa. Indudablemente esto pasa también por la generación de incentivos para las nuevas carreras y para ampliar la demanda educativa. Parecería necesario flexibilizar los empates entre el bachillerato técnico y el bachillerato unificado con la educación superior. En un estudio exhaustivo entre la calidad y mejora de educación en los países de desarrollo, publicado en el International Journal de Desarrollo Educativo en el año 2016, los investigadores Serena Massino y Miguel Niño Zarazúa se preguntan: ¿qué sirve mejor para mejorar la calidad en el aprendizaje estudiantil en los países en vías de desarrollo? Más allá del título, que puede ser bastante cuestionable, países en vías de desarrollo, que siempre nos hace alusión a que debemos emular procesos de desarrollo de los países ricos, la conclusión es que la intervención en educación debe ser múltiple y simultánea. No solo implica el aumento de las coberturas educativas, de la infraestructura, que es absolutamente necesario, sino fundamentalmente actuar sobre la calidad y fundamentalmente en la interacción del docente con el estudiante. Parecería que ahí se resume y se sintetiza todos los aspectos de calidad que permiten logros educativos, entendidos estos como técnicas educativas que permitan acercarnos a los promedios que ya de por sí pueden ser bastante cuestionables, por lo que pueden ser bajos en términos del proceso de aprendizaje. En ese sentido, nos corresponde a las autoridades que acabamos de ser designados, concretamente al Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología y al Ministerio de Educación, engranar de mejor manera el proceso educativo y la política pública. Y le corresponde al CES, al Consejo de Educación Superior, en el marco de sus atribuciones que le da la LOES, es decir, como un consejo de regulación, planificación, articulación del sistema de educación superior, velar por el cumplimiento del engranaje de la integralidad. Creo que el CES puede jugar un rol fundamental en este sentido. Integralidad es más que una necesidad educativa, es una visión del mundo que empata con la calidad e inclusión. Esa es nuestra meta y anhelo, y esperamos fortalecer todo este sistema de integralidad y el sistema educativo en mi condición de ministro de Educación. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Fander Falconit, actual ministro de Educación. Y siguiendo el artículo 169 de la LOES, el Consejo de Educación Superior presenta su informe anual sobre el estado de la educación superior en el país, para lo cual doy la bienvenida al doctor Enrique Santos, presidente de este organismo. Muy buenos días, estimadas autoridades, compañeras consejeras, doctoras Linet Fernández, doctora Carmita Álvarez, doctora Catalina Vélez, estimado consejero doctor Marcelo Ceballos. Un saludo especial para los ministros aquí presentes, el doctor Fander Falconit de Economía, el ministro secretario de la CNECID, el doctor Augusto Barrera, la magíster Isabel Cruz en representación de la CEMPLADES y la presencia del doctor Adrián Bonilla, que es el nuevo subsecretario general de Educación Superior. Un saludo para las autoridades, rectores, rectoras, profesores, directivos encargados de distintos niveles de gestión, estudiantes, amigos en general de las universidades, escuelas politécnicas, institutos técnicos y tecnológicos superiores. Como efectivamente lo señaló la presentadora, de acuerdo al artículo 169 de la LOES,
es nuestra obligación como Consejo de Estado informar anualmente a la sociedad ecuatoriana, a la Asamblea Nacional, al Presidente de la República, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre el estado de la educación superior en el país. Eso es lo que vamos a hacer ahora, lo vamos a dividir en dos partes. Una primera parte, una contextualización de la gestión del CES, y una segunda, específicamente ya los temas relacionados con la gestión del 2016. ¿Cuál es nuestra institucionalidad? Como lo señalaba el ministro Falconi, somos un Consejo de Estado responsable de planificar, regular y coordinar internamente el sistema de educación superior del Ecuador, así como la coordinación entre los distintos actores, ustedes, y la función ejecutiva con la sociedad ecuatoriana. Nos hemos planteado como visión ser el organismo público que sea una referencia para los procesos que consoliden el sistema de educación superior, ejerciendo nuestras competencias constitucionales y legales de forma que incidan decisivamente en el logro de la excelencia de la educación superior mediante la formación académica y profesional, con visión científica y humanística que contribuya con soluciones a los problemas del país articulados al régimen de desarrollo y al del buen vivir, respetando los principios constitucionales que rigen a las instituciones y al sistema de educación superior. Tenemos un diagrama que muestra la institucionalidad en la que estamos insertos. Hay 3 organismos responsables de la dirección del sistema de educación superior. En este caso empiezo por nuestro consejo, el Consejo de Educación Superior, cuya misión, como hemos definido, es planificar y coordinar y regular el sistema. El otro Consejo de Estado, también creado en la Constitución, es el CEACES, que evalúa, que acredita y asegura la calidad. Y finalmente tenemos una secretaría con rango de ministerio, la CENESID, que tiene la rectoría de políticas públicas de educación superior en el ámbito que la ley ha establecido, es decir, en el nivel de la admisión, de la gestión y fomento del talento humano a través de la política de becas y otros aspectos más que tienen que ver con la educación superior. Hay una entidad externa a la que yo quiero darle énfasis en esta presentación, que es la Asamblea del Sistema de Educación Superior, la ACES, que tiene una directiva que fue constituida en el año 2015 y que entendemos está o estará en proceso de renovación en el transcurso de los próximos meses. Esta entidad, que en la LOES aparece como un organismo consultivo, es clave para la gestión de nuestro Consejo, pues es quien sugiere políticas y lineamientos y nos permite tener una retroalimentación con la visión de los señores y señoras rectoras y autoridades del sistema para el mejoramiento de la calidad, la pertinencia y la democratización de la enseñanza en el nivel superior. ¿Cuáles son nuestras competencias? Las hemos insistido varias veces. Regulamos, planificamos y coordinamos el sistema de educación superior. Fuimos creados a través de la Constitución del año 2008, conjuntamente con el CEACES. Nuestra regulación y conformación se encuentra en la LOES, que entró en vigencia el 12 de octubre del año 2010, y el CES, en su configuración legal, empieza sus funciones en septiembre del año 2011. Este CES que ustedes tienen delante es un CES nuevo, es el segundo consejo que se ha constituido. Está formado por 6 consejeros académicos que fueron elegidos por concurso público y meritocrático, preservando la equidad y paridad de género. Hay 3 consejeros y 3 consejeras. Tenemos 4 delegados del Ejecutivo de 4 ministerios y un representante estudiantil. Estamos garantizando, la ley garantiza la paridad de género, 3 y 3 en el caso de los consejeros académicos. Hay un total equilibrio territorial. Todos los miembros académicos del Consejo
venimos de diferentes provincias y todos pertenecemos, o la mayoría pertenecemos, a diversos campos del conocimiento. ¿Cuál fue la educación superior que encontró el CES en el año 2011, es decir, con los datos del 2010? Bueno, primero una oferta totalmente irregular que obligó a tomar una medida de emergencia en el 2011-2012, que fue la depuración de la oferta académica. De esta forma, de una oferta de más de 4.500 carreras de grado, para ser solo de grado, únicamente 1.500 quedaron validadas, es decir, únicamente 1.500 aparecían como legales y aparecían como correspondientes a programas pertinentes y que estaban en ejecución regular y legal. Encontramos problemas en la calidad de la educación superior, si bien esto es manejado por el CEACES, no podemos dejar de mencionar que existían universidades sin parámetros de calidad, con claros fines de lucro y no fines académicos, y en general había una autarquía del sistema. Con respecto a los temas de derechos, por un lado encontramos distorsiones en el financiamiento de las instituciones de educación superior públicas que no estaban vinculadas con el número de estudiantes o con la calidad y con los esfuerzos que hacían esas universidades en el ámbito académico. Encontramos una universidad con una clara precarización docente. No existía un escalafón nacional único para profesores e investigadores de las instituciones de educación superior públicas. En cuanto a la pertinencia, nos encontramos con que la mayoría de docentes no tenían acceso a procesos de formación y de capacitación que hayan sido planificados. Y la diversificación de programas era exagerada. Nosotros hablamos de una hiperdiversificación de los programas, en donde realmente en los posgrados, por ejemplo, solo el 9% de ellos estaban claramente ubicados en un campo educativo y de conocimiento y con la denominación correcta. ¿Cuáles fueron, este es un elemento claro del contexto, cuáles fueron los hitos de estos 5 primeros años del CES? Uno, el tema del mejoramiento continuo del sistema, que fue hecho en conjunto con el CEACES y con la CENESID, la depuración del sistema, 17 universidades y 180 institutos suspendidos por falta de calidad, y el CES se encargó del plan de contingencia de las 15 universidades cerradas por el CEACES. Tenemos un sistema categorizado, 8 universidades en categoría A, 27 universidades y escuelas politécnicas en categoría B, 16 universidades en categoría C y apenas 4 universidades en categoría D, es decir, universidades que están en proceso de acreditación y que entendemos en los próximos días se tendrá ya el informe definitivo acerca de su evaluación y acreditación. Hemos marcado como un hito la aprobación en el año 2013 de una fórmula de redistribución de recursos totalmente mejorable. Eso lo vamos a conversar. El ministro de la CENESID va a asumir eso como un reto, creo yo, pero esta fórmula ha venido funcionando, ha permitido que la distribución de los recursos no sea discrecional, que no se necesite estar, como se decía antes, negociando rector por rector acerca de qué cantidad de dinero se le iba a entregar. Es un proceso estrictamente técnico mejorable. En el 2013 se aplicó el 20% de la fórmula y el 80% restante se distribuyó conforme a los mecanismos anteriormente utilizados. En el 2014 la fórmula cubrió el 50% de la distribución del FOPEDEUPO, en el 2015 el 60%, en el 2016 el 75% y salvo que el nuevo Consejo estipule la necesidad de generar de ampliar este plazo, el 100% de los fondos del FOPEDEUPO deberían ser distribuidos conforme a la fórmula que apruebe el CES, que como voy a indicar más adelante no está todavía aprobada para este año. Lo que tenemos es una fórmula en donde el 60% de los criterios para asignación de recursos tienen que ver con la calidad de la universidad,
el 6% tiene que ver con la excelencia y el 3-4% con la eficiencia administrativa y lo restante con la eficiencia académica. Creemos que con todas las observaciones que se le puedan hacer, esta fórmula reconoce, incentiva la calidad, la pertinencia, que nos parece muy importante, y la igualdad de oportunidades, al igual que en el caso sobre todo de las universidades públicas, un gasto administrativo y académico eficiente, que se ha logrado como CES. Primero, una calidad en la docencia que no puede ser negada a través del reglamento de carrera y escalafón del profesor investigador. Tenemos en este momento 75% de profesores de las universidades y escuelas politécnicas que tienen título de 4º nivel que les habilita para la docencia, es decir, maestría, especialización médica, especialización odontológica o un título de doctorado equivalente al PhD. Evidentemente hay un cambio también en la cantidad de profesores. Desde el año 2012, por ejemplo, tenemos el dato, apenas el 45.45% cumplía con los requisitos del título de 4º nivel establecido en la ley del 2010. Para el año 2016 llega al 74.82%, el 75%, y esperamos que para este año 2017, de cara a la evaluación que seguramente realiza el SEACES, en el año 2018 esta cifra va a llegar cerca del 90%, si no la supera. Es importante la incorporación de los profesores a tiempo completo. Prácticamente ya se ha llegado al 60% que define la ley, en este caso 58-92, y de esa manera se garantiza una comunidad académica que pueda hacer presencia permanente de cara a la formación y a la investigación y la vinculación con la colectividad. Tenemos también un mejoramiento en la calidad de las instituciones. Es evidente que todas las universidades, escuelas politécnicas, que gran parte de los institutos han mejorado en el equipamiento e infraestructura. Yo destaco, al menos de mi experiencia vivencial, el evidente mejoramiento de los ambientes de aprendizaje que no tiene nada que ver con las universidades de garaje cerradas en el año 2012 y una diversificación y optimización de modelos de gestión. Hay 59 universidades y escuelas politécnicas en el sistema, más una universidad internacional que funciona legalmente en el país bajo un convenio, y de estas universidades, las 57 cuyos estatutos debían ser aprobados por nuestros consejos tienen sus estatutos aprobados. Es decir, hemos cumplido con la totalidad de aprobación de este requisito de tener sus estatutos. Las publicaciones científicas se han incrementado, todavía nos falta en términos absolutos para tener una mayor presencia a nivel nacional, pero es evidente, hemos pasado de unas pocas producciones en el año 2008, lo que daba cuenta el informe CONEA, a más de este rato cerca de 2.000 publicaciones, hablamos de revistas indexadas de calidad, en sistemas de calidad. En el mejoramiento continuo del sistema nos parece importante destacar la igualdad de oportunidades. Tenemos un incremento en el número de matriculados, tenemos un incremento en el número de estudiantes que continúan sus estudios. El reto es grande y evidentemente hay una presión social absolutamente explicable por acceder a la educación superior. Hay una encuesta comparativa que es muy importante señalar. En el año 2005 apenas 1 de cada 10 bachilleres aspiraba a ingresar a la universidad. Actualmente, de acuerdo a la información del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, 1 de cada 2 bachilleres aspira a ingresar a la universidad. Y eso efectivamente genera una presión social que tiene que ser atendida, como lo dijo el ministro Falconi, de una manera integral por todo el sistema, no solo por las universidades, sino también por los institutos y otras modalidades de formación a lo largo de la vida. En todo caso, sabiendo que tenemos estos problemas que resolver, no podemos dejar de destacar que se ha incrementado la tasa bruta de matrícula del 28 al 39%. No podemos
dejar de destacar que, por ejemplo, en el caso de las universidades públicas, 9 de cada 10 estudiantes que ingresaron en una ISPO pública en el 2012 continuaron sus estudios en el año 2013, es decir, el 90%, cuando antes normalmente esta capacidad de retención inicial estaba en el orden del 30 a 40% en las universidades, y tenemos que el 70% de los estudiantes que habían ingresado en el año 2012 continuaron en el siguiente año con sus estudios. Y lo más destacado seguramente es que ha accedido a la educación superior un conjunto, un segmento de la población que antes no tuvo esa oportunidad. En este caso, la información que se guarda en el SNIESE indica que 71% de los ciudadanos que aceptaron un cupo en el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión al 2015 son primera generación de su hogar en realizar estudios universitarios. Para ir pasando al año 2016, quizá este es un dato burocrático, pero no deja de ser interesante, el hecho de que hemos pasado de 17 sesiones en el año 2011, donde el CES apenas trabajó 4 meses, a 58 sesiones en el año 2016, es decir, en la existencia del CES hasta diciembre del año anterior, se realizaron 340 sesiones, 242 de ellas ordinarias, 72 extraordinarias, en donde se emitieron 3.272 resoluciones. En el año 2016 se realizaron 58 sesiones, 43 ordinarias y 15 extraordinarias. ¿Cuáles son los elementos específicos de la gestión? Tenemos ahí la foto de posesión de los consejeros académicos en el mes de septiembre en el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuáles son los elementos de la gestión? Quisiéramos destacar las normas. Creemos que hay que darle más énfasis al proceso de regulación a través de normas nuevas que teníamos que completar y a través de normas que tienen que ser reformadas, que tienen que ser actualizadas, puestas al día. ¿Qué tenemos en el 2016? Primero, aprobamos el reglamento de registro de títulos y grados académicos obtenidos en instituciones extranjeras. Un proceso que estaba centrado exclusivamente en la CENESID y que no tenía una regulación desde el organismo que debe regular, perdón la redundancia, la educación superior, en este caso nuestro consejo. Gran preocupación tenemos los consejeros actuales sobre el sistema de evaluación y de validación de los títulos doctorales encontrados, registrados y que corresponden a estudios realizados en el extranjero. Eso va a ser una preocupación y es ya una preocupación del actual Consejo, manteniendo la tónica del anterior. Tenemos un sistema de evaluación estudiantil perfectible, tuvo una reforma importante de este año que no correspondería a este informe, pero todavía perfectible, mejorable. Tenemos un reglamento de doctorados ya en funcionamiento, está bastante bien estructurado, hemos recibido siempre feedback positivo tanto desde la academia ecuatoriana como desde académicos de otros países que reconocen es un reglamento centrado en la calidad de los programas. Hemos aprobado una normativa muy importante en un país donde se ha creado hace 2 o 3 años una Universidad de las Artes, en donde no son muchas las universidades que cuentan con facultades o con carreras de artes, en donde no tenemos artistas con títulos académicos en el área de las artes. Es muy importante este reglamento de validación de trayectorias profesionales en el campo de las artes, que está permitiendo, a través de un proceso coordinado entre el Ministerio de Cultura con las universidades y facultades que tienen las carreras de artes, tener protocolos y normativas comunes a efectos de poder validar el grado de licenciatura en distintos campos de las artes hasta el grado de maestría, que es lo que permite la normativa. Creemos que esto es importante para que
decenas, quizás centenares de artistas que nunca tuvieron la posibilidad de una formación académica, pero que estuvieron vinculados a la cátedra, a la investigación y que a veces tienen titulaciones de otras carreras, puedan a través de este mecanismo validar su pertinencia, la pertinencia de su título o grado en el campo de las artes. Destacamos también el reglamento del sistema de archivos del CES. Este es un reglamento de aplicación obligatoria para todas las comisiones, para las direcciones, coordinaciones y unidades administrativas, e inclusive alcanza a todos los acervos documentales relativos a la educación superior bajo custodia del CES, los que tenía el CONUEP, los que tenía también el antiguo CONESUB y los que se han producido en adelante. Hay un proyecto que está aprobado, que justamente fue aprobado en el año 2016, por el cual se creará el Centro de Documentación de la Educación Superior del Ecuador. Hemos aprobado también en el año anterior el reglamento de presentación y aprobación de estatutos de los institutos y conservatorios superiores. Hemos sido sensibles a la circunstancia política que vivimos. Estamos en un cambio de gobierno. Entendemos que habrá o hay cambios en la mirada que se tiene sobre el tema de los institutos y obviamente este reglamento tendrá que ser reformado en el transcurso de este año con la presencia de los rectores, del Ejecutivo, básicamente de la CENESID y del Ministerio de Educación que están en esta área. También como parte de la gestión 2016, en aprobación de la oferta académica, hemos aprobado en el 2016 151 programas de posgrado y de doctorado. Hemos aprobado 418 carreras de tercer nivel y de nivel técnico y tecnológico superior y, como lo indiqué antes, hemos terminado con la aprobación de las 57 universidades que funcionan legalmente en el Ecuador, cuyos estatutos debían ser aprobados por el CES, es decir, 100% de cumplimiento. En el 2016 terminamos con la aprobación de los últimos 11 estatutos. Nos interesa destacar un cambio importante en la política pública, en este caso desde el CES. En el caso de los posgrados hay un cambio importante en la aprobación de los programas en función de la pertinencia. Evidentemente que esto no depende solo del CES, depende también de la oferta que hacen para los posgrados las universidades y escuelas politécnicas. De acuerdo a esta gráfica, ustedes ven que son dos campos estratégicos los que tienen la mayor concentración de la oferta universitaria de posgrado. El campo de la educación, a lo cual ya se refirió el doctor Falconi, el campo de la ingeniería, de la industria y la construcción, que es un campo estratégico para el desarrollo del país y que antes tenía una incidencia realmente pequeña dentro del conjunto del sistema. Destacar yo diría las 4 principales resoluciones que se tomaron en el 2016, entre las 900 a las que hice referencia. El Consejo cuenta este rato con un estatuto orgánico por procesos ya aprobado. Nosotros decidimos, por razones de orden académico, la inmediata intervención integral de la Universidad Técnica de Cotopaxi, esperando que esta intervención cumpla en el transcurso de este y el próximo año, si es necesario, cumpla con los objetivos que se plantearon para la misma a efectos de garantizar su acreditación en el año 2018. Durante el lamentable episodio de orden natural que ocurrió el 16 de abril del año pasado, el terremoto que afectó a las provincias de Manabí y de Esmeralda, tuvimos la sensibilidad de reconocer que había una situación de emergencia decretada por el Ejecutivo y lo que hicimos fue establecer una normativa de excepción para el funcionamiento de las sedes y extensiones de todas las instituciones de educación superior ubicadas en las provincias de Manabí y Esmeralda. No solo eso, sino que dimos instrucciones y solicitudes expresas a los rectores del sistema de educación superior para que tomen en consideración las situaciones específicas de aquellos ciudadanos originarios
de estas dos provincias, residentes en estas dos provincias y que estaban realizando sus estudios de educación superior en otras provincias del país. Aprobamos para el caso de las IES públicas, o aplicamos una disposición sobre la cual hubo mucho debate acerca de si se estaba permitido o no se estaba permitido en la LOES. Siempre se pensaba por parte de algunos sectores que la prohibición de cobro de derechos de grado en los programas de posgrado era únicamente para las particulares. Sin embargo, hicimos algo que nos parece importante, hacer un análisis de esa norma en el contexto, y es evidente que el contexto lo que decía es tanto las particulares como las universidades públicas no pueden cobrar derechos de grado en los programas de posgrado. Elementos de éxito de nuestra gestión: tenemos la finalización de 3 procesos de intervención. La intervención finalizó la intervención de la Universidad de Guayaquil, cuyas autoridades están aquí presentes, logró, luego de 3 años de un trabajo denodado, primero recuperar su autonomía total, no esta autonomía tutelada de las intervenciones, logró elegir democráticamente sus nuevas autoridades en un proceso en que yo siempre destaco que tanto las nuevas autoridades como los candidatos de las 2 listas de oposición a estas nuevas autoridades, todos eran profesores e investigadores que pertenecían a una nueva generación de académicos de la universidad. Y en ese sentido creo que allí radica el mayor éxito de esta intervención, más que en la categoría B, más que en el mejoramiento de indicadores, en una renovación, rejuvenecimiento importante y significativo de la planta académica. Finalizó la intervención de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, también con éxito, una universidad que corría el riesgo de ser cerrada por los problemas de calidad y por los problemas de violencia que se habían generado desde sus máximas autoridades. Este rato tenemos una universidad absolutamente recuperada. El pueblo manabita, el pueblo de Jipijapa, está orgulloso de esta universidad, y nos place ver la información de que entre los estudiantes de esta universidad hay un porcentaje bastante significativo de chicos, de chicas, y a veces ya no tan chicos, que pertenecen no solo a otros cantones de Manabí, sino a otras provincias del Ecuador. Es decir, estamos alcanzando esta noción de que las universidades, si bien deben atender a criterios y a necesidades regionales, deben ser sobre todo instituciones de carácter nacional. Y finalmente se finalizó un proceso de intervención muy específico que tenía por objetivo regularizar la situación de las autoridades de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Se logró eso, y actualmente también se encuentran aquí presentes, hay autoridades electas democráticamente que dirigen de manera autónoma a esta universidad. Una presentación sobre los principales logros en cada una de las universidades que no nos interesa repasar acá. Recordar que están en marcha el proceso de intervención de la Universidad Técnica de Esmeraldas Luis Vargas Torres, que de acuerdo a nuestro cronograma debe finalizar hasta el mes de julio, hasta el 31 de julio, una vez que la universidad haya acreditado, como parece indicarlo ya los resultados preliminares de la evaluación que se hace. Continúa la intervención de la Universidad de Loja, y se inició esta intervención de la Universidad Técnica de Cotopaxi, en donde, reitero, nuestro espíritu, a través de la consejera que ha estado a cargo del seguimiento de este proceso, que es la doctora Carmita Álvarez, ha sido siempre tener una línea de acercamiento con las autoridades, hacer una política constructiva orientada al mejoramiento de los indicadores académicos, sabiendo que con toda seguridad los parámetros de evaluación que utilizó el SEACES en el 2013 y en la recategorización del 2015 serán mucho más altos para la evaluación y acreditación del año 2018. Importante destacar que desde el CES se empujó
la ley orgánica de extinción de universidades y escuelas politécnicas suspendidas por el SEACES. No es un orgullo ni un placer cerrar universidades, pero es evidente que cuando éstas no llegan a tener el carácter de universidades y cuando se convierten, como se convirtieron estos centros, en organismos de estafa académica y de estafa social, inclusive con uno de ellos recibiendo fondos del Estado a través de la estructura de cofinanciamiento, debe intervenirse y hacerse este salvataje académico. El CES estuvo a cargo del plan de contingencia, tal como lo determinaba la ley, y sus resultados son contundentes. Casi 45.000 inscritos en el plan de contingencia de estas universidades. Se generaron 34.452 récords académicos, se generaron 1.518 planes de estudios, porque sepan ustedes, habían carreras que no tenían siquiera plan de estudios en la documentación de estas llamadas universidades. Hubo 12.210 estudiantes que aprobaron la evaluación del examen de fin de carrera que se hizo para los estudiantes de los últimos años. Hay el resto de estudiantes, hay un número muy importante de estudiantes que está realizando, inclusive ya finalizando sus estudios en otras universidades, tanto públicas como particulares, que aceptaron ser parte de este salvataje académico. Tenemos 19.529 titulados, es decir, el 43% de los estudiantes que estaban legalmente registrados en estas universidades, y se ha pagado, se ha cancelado el 99% de las liquidaciones de haberes laborales de estudiantes y de profesores. Con esta ley de extinción se constituye una junta de fideicomiso que corresponde a la gestión del año 2017 y de la cual hablaremos con gusto el próximo año. A pesar de las dificultades financieras que ha enfrentado el país y a los recortes que lamentablemente hemos sufrido como Consejo de Educación Superior, nuestra eficiencia administrativa la consideramos alta. Empezamos con un nivel de ejecución presupuestaria del 72% en el año 2012, que se fue incrementando hasta alcanzar en el año objeto de esta rendición de cuentas, en el año 2016, el 98,31% de ejecución presupuestaria. Es decir que en toda la vida del CES tenemos un promedio de 89,8% de ejecución. Para efectos informativos, no voy a entrar en los detalles, nos regimos estrictamente por la normativa nacional en todos los ámbitos. En el 2016, por ejemplo, adjudicamos un total de 80 procesos por diferentes circunstancias, bajo diferentes procedimientos. Hubo apenas 3 procesos que fueron cancelados y apenas 9 procesos que fueron declarados desiertos. En suma, en estos 5 años y sobre todo con la aprobación de estatutos y de las normativas del año 2016, el CES ha cumplido con el 100% de las obligaciones de aprobación de normativa que estaban establecidas en la Constitución y en la LOES. Y lo hemos hecho con eficacia, con calidad y con democracia. ¿Quiénes son los miembros del Consejo en este periodo? El suscrito, consejero académico, la doctora Catalina Vélez, también miembro académico, la doctora Carmita Leonor Álvarez, miembro académico, la doctora Liné del Rocío Fernández Sánchez, miembro académico, el doctor Fander Falconi, que hoy nos acompaña en calidad de ministro, y el doctor Ángel Marcelo Ceballos, quien nos acompaña hoy en calidad de casi rector de una universidad pública. Tenemos en la conformación del año 2016, 4 delegados del Ejecutivo, el secretario de la CENESID o su delegado, el secretario de la CEMPLADES o su delegado, el ministro de Educación o su delegado. La ley contempla que debe estar el delegado del órgano responsable de la política pública de producción. En este caso, esta función había recaído en el Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad. Acabamos de ver
los decretos 7 y 9 del señor presidente de la República, Lenín Moreno, en que se indica que estas funciones pasan a la vicepresidencia. Por lo tanto, en este año vamos a tener un delegado de este organismo y de los otros 3 organismos dentro del Consejo. Y es importante la presencia de un representante estudiantil, que es el señor Francisco Bustamante, aquí presente, de la Universidad Central. Quisiera terminar haciendo una pequeña evocación, más bien personal, pero que me parece importante por la asistencia de ustedes y de los nuevos delegados y ministros del Ejecutivo. Definitivamente la educación superior ecuatoriana en el 2017 no es la del 2008, la del informe CONEA, no es la del 2010, la que obligó a aprobar la LOES, una ley que regulaba bastante y que yo creo que en su momento era adecuado hacerla. Creo que ni siquiera es la educación superior del 2013, que fue evaluada por el CEACES. Y en ese sentido, nosotros, como Consejo de Estado y como organismos del Ejecutivo, tenemos que marchar apoyándonos en estos logros del sistema de educación superior, fortaleciendo la autonomía universitaria responsable y fortaleciendo el gobierno académico de los institutos técnicos, tecnológicos, conservatorios, considerando las diferencias, considerando que hay diferencias de escala, que hay diferencias de carácter territorial, que hay diferencias en el nivel, es decir, es una institución de nivel técnico, de nivel tecnológico, de nivel politécnico o universitario, favoreciendo redes y buscando la consolidación de ecosistemas en que estén articuladas las distintas instituciones de educación superior con los órganos gremiales de los empresarios, de los trabajadores, con los organismos públicos, tanto nacionales, regionales como locales, de planificación y de ejecución de políticas públicas en territorio. Consideramos importante un proceso que ya lo hemos iniciado, la reforma de los 2 grandes cuerpos normativos emitidos por el CES. Esto es algo que está en marcha, que se inició el año anterior, el reglamento de carrera y escalafón del profesor investigador, que ya tiene una primera versión que será colgada en nuestro sitio web en las próximas horas y que llegará a todos los rectores y autoridades del sistema de educación superior. Es un documento aprobado en primera instancia, por lo tanto es susceptible de reformas. El proceso de debate, de socialización, va a ser realizado bajo las directrices que se dé por parte de la Comisión de Doctorados y de su presidente, la doctora Catalina Vélez. Y obviamente con la incorporación de la visión del nuevo Ejecutivo sobre cuáles son los elementos críticos y los elementos a potenciar dentro de este reglamento. Tenemos el reglamento de régimen académico. He tenido conversaciones, obviamente, durante algunos meses con el actual ministro de Educación y últimamente unas pocas conversaciones con el nuevo secretario de la CENESID y el subsecretario de Educación Superior. Hay un énfasis en el tema de la formación técnica y tecnológica. Creemos que hay que retomar esto en función de los cambios que se produzcan en la LOES para viabilizarlo, y como Consejo de Estados estaremos prestos a hacer las adecuaciones necesarias en el régimen académico. Por ejemplo, este rato, las reformas realizadas el año anterior a la LOES nos obligan a establecer caminos o trayectorias entre la educación tecnológica, la educación de tercer nivel y la educación de posgrado. Bajo las conversaciones que hemos sostenido, habría pues la voluntad, que al menos yo personalmente comparto y apoyaré, de que exista más permeabilidad en el sistema, es decir, que haya la posibilidad de un tránsito directo del nivel técnico y tecnológico a maestrías específicas para ese nivel, que en el modelo alemán se llaman maestrías tecnológicas, que obviamente tienen que ser asumidas por las universidades. Necesitamos, son ya 7 años de la LOES, necesitamos coordinar con la institución que nos cobija hoy, con la Asamblea Nacional, porque es la que aprueba las leyes, ¿no? Es la que emite las leyes, coordinar con el CEACES, con la CENESID
y obviamente coordinar con el conjunto del sistema de educación superior, con la comunidad, no solo con los rectores, sino con profesores, con estudiantes, con los que hacen la vida académica de las instituciones de educación superior, para evaluar el impacto que ha tenido la LOES durante estos años y proponer una reforma que ponga al día el sistema, repito, un sistema que ya no es ni el del 2008, ni el del 2010, ni el del 2013, un sistema que además ha ganado, yo creo, el derecho, se lo han ganado el derecho, no es una dádiva, de tener más autonomía, ¿no?, por los logros que han conseguido y por la responsabilidad con que han asumido el gobierno y el cogobierno de las instituciones de educación superior. Como presidente del CES y antes como miembro académico, siempre recibimos observaciones, pedidos de las instituciones de educación superior de tener una mayor presencia en los espacios de consulta y toma de decisiones del sistema de educación. En ese sentido, continuaremos y fortaleceremos el trabajo con la Asociación del Sistema de Educación Superior, con la directiva actual y la directiva que sea cambiada en el transcurso de este año, y buscaremos tener una relación más directa en los espacios apropiados para recibir la retroalimentación siempre tan importante de todas y todos ustedes. Necesitamos adecuar la institucionalidad de nuestro Consejo a las reformas que posiblemente sean aprobadas en esta Asamblea, así como a los requerimientos del sistema emergente, a los requerimientos de la producción, a los requerimientos del cambio de los procesos económicos e institucionales en el país, destacando 3 principios, sin desmerecer los otros 4, el de pertinencia, el de calidad y el de integralidad. La presencia del señor Ministro de Educación y del señor Secretario de la CENESID en este acto no es fortuita, es un mensaje que queremos dar a todas y todos ustedes de que estamos dispuestos, tenemos la voluntad como Consejo de Estado de, manteniendo la autonomía de nuestras entidades, trabajar colaborativamente por la integralidad del sistema, algo que está establecido en la Constitución. Necesitamos en los próximos días atender a un requerimiento que lo establece la ley. Nos toca discutir y aprobar la fórmula de asignación de recursos para las universidades y escuelas politécnicas públicas, las cofinanciadas, es decir, las particulares que reciben rentas del Estado, que son 8, y las universidades de posgrado. Esa propuesta, tal como lo determina la ley, tiene que venir de la CENESID. La CENESID va a presentar su informe, va a presentar su propuesta, y será el CES quien discuta sobre la base de ese informe, discuta sobre la base de esa propuesta con la presencia de la propia CENESID en el Consejo para aprobar una normativa que se adecue a la situación actual. Necesitamos un amplio debate sobre la reforma del sistema de educación superior en el nivel técnico y tecnológico. Yo creo que es algo que está muy posicionado, coordinándolo evidentemente con el gobierno, porque la ley establece que en el caso de los institutos públicos la rectoría de estos los tiene la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Finalmente, como Consejo de Estado, con autonomía, pero con el requerimiento de país y legal de coordinar con el Ejecutivo las políticas de educación superior, estamos como Consejo, individualmente, todos los compañeros miembros académicos del Consejo, con toda la apertura para apoyar el debate, para apoyar la precisión conceptual y la toma de decisiones conjuntamente con los miembros del Ejecutivo. Pedimos especialmente a las autoridades aquí presentes y a quienes no se encuentran presentes el apoyo total para quienes van a tomar ahora la barca, van a tomar la dirección de esta barca, para el nuevo secretario general de la CENESID, a quien conozco personalmente desde hace algún tiempo en el ámbito estrictamente académico. Es una persona de altísima formación académica, igual que el señor subsecretario, el doctor Adrián Bonilla. Esperamos ese apoyo de ustedes, esa coordinación de ustedes, con Augusto, que le conozco una persona muy abierta a la participación y a la consulta con el sistema.
Y finalmente quiero una noticia que tiene medio sabor triste, pero finalmente es una noticia alegre. Hay 2 miembros académicos del Consejo que nos abandonan. El doctor Van der Falconi ya nos abandonó, porque ahora está como ministro de Educación. Él tuvo una acertada, precisa intervención y participación durante los meses en el Consejo, apoyándola como a la cabeza de la Comisión de Salud, Intersectorial de Salud, y obviamente en el Pleno, aportando con algo que era muy importante, la aprobación de la normativa para las especializaciones médicas y odontológicas. Se ha aprobado, a mí me parece, cosas muy importantes como una normativa para ampliar el periodo de homologación de estudios de profesionales del área de la medicina que realizaron sus prácticas profesionales hasta el año 2010, atendiendo, por tanto, a una necesidad del sistema. Y le deseamos realmente de todo corazón, y yo sé que todos mis compañeras y compañeros estamos de acuerdo, el mayor de los éxitos en el Ministerio de Educación. El éxito de la gestión del doctor Falconi en el Ministerio es el éxito del sistema y es el éxito del país. Necesitamos una coordinación estrecha, por ejemplo, para hacer la evaluación del bachillerato, de la brecha que aún subsiste entre el bachillerato y el perfil de ingreso a las universidades. También se nos va el doctor Marcelo Ceballos, quien nos ha acompañado prácticamente por 6 años. Él fue miembro del primer CES, estuvo a cargo de la etapa, fue parte del equipo que estuvo a cargo de la primera etapa del CES, una etapa bastante difícil, sin lineamientos claros, sin financiamiento propio, inclusive en unos primeros momentos, un proceso bastante duro por lo que he escuchado de mis compañeros. Afortunada la Universidad Técnica del Norte, que lo va a tener como rector, afortunada su provincia, él pertenece, él nació, afortunada su familia que va a poder reencontrarse con él, y nosotros solamente podemos expresar nuestro reconocimiento por el enorme compromiso, el absoluto compromiso que ha tenido Marcelo con las tareas a él encomendadas por el Consejo durante estos 6 años. Éxito, Marcelo. Éxitos también para los nuevos ministros que van a participar en el CES, para el secretario de las SEMPLADES, en este caso a través de las delegadas que están aquí presentes, para la persona que la Vicepresidencia de la República estime necesario que venga acá a ser parte de este Consejo de Estado. Éxitos para Augusto Barrera, como secretario de la CENESID. Le toca un potro bien difícil, le toca interactuar mucho con ustedes, los temas de admisión, los temas de políticas de cuotas, los temas de apoyo a la investigación deberán ser asumidos por él y por sus 2 subsecretarios, el doctor Adrián Bonilla de Educación Superior y la doctora Jimena Ponce de Ciencia, Tecnología e Innovación. Un saludo para ustedes, éxito para sus gestiones. Esperamos encontrarnos el próximo año en este mismo espacio y esperamos pues tener muchas mejores noticias de las que les hemos proporcionado en el transcurso de este año. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Agradecemos al presidente del Consejo de Educación Superior, doctor Enrique Santos Jara, por ese informe, y queremos invitar y dejar abierto a toda la comunidad académica y a la ciudadanía en general a que nos escriban a través del correo electrónico rendiciondecuentas2016@ces.gov.es. Es importante sus aportes para el sistema de educación superior. Inclusión, equidad, diversidad, solidaridad y democracia son solo algunos de los ejes sobre los cuales trabaja el Consejo de Educación Superior. Vamos a invitar ahora, una de las partes importantes también, a Francisco Bustamante. Él es el representante de los estudiantes en el CES.
Muy buenos días a los presentes, muy buenos días a mis compañeros consejeros, señores ministros, señores rectores, señores autoridades académicas de las diferentes universidades del Ecuador, compañeros estudiantes, a los diferentes representantes estudiantiles que aquí hoy se encuentran. Es importante y quiero comenzar con un pensamiento que siempre he tenido desde que entré a la universidad. Para mí, para mi forma de ver, el centro del sistema de la educación superior siempre hemos sido, seremos y somos los estudiantes. Esta es una visión que no solo fue impartida por mí, fue impartida por mis mismos maestros, docentes de mi querida Universidad Central. Y a lo largo de mi recorrido por algunas universidades, donde veo algunos rectores comprometidos con el desarrollo y realmente con la representación estudiantil, somos el centro de la educación, pero somos un sistema, somos engranajes. No es la educación solo por los estudiantes. Están varios estamentos, están los profesores, los docentes, los mismos trabajadores y administrativos. Ese para mí es la visión del sistema. Es un sistema completo, conjunto, complejo, pero que debemos cada uno de nosotros irlos construyendo. Quiero contarles una visión desde el tema estudiantil. Como representante, agradezco el apoyo por parte de mis compañeros consejeros al darme un momento para poder hablar como estudiante ante todos ustedes. Con un poco de nervios, claro que sí, pero créanme, convencido de lo que creo sobre la educación superior en nuestro Ecuador. Quiero darles una visión de un antes, de un presente y un futuro, desde el punto de vista de los estudiantes, no solo desde el punto de vista de un representante estudiantil, pues además de ser representante del Consejo de Educación Superior, soy presidente de la gloriosa Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, de la FEUE. ¿Cómo veíamos nosotros como estudiantes la educación o cómo yo veía la educación antes de entrar siquiera a la universidad? Inclusive cuando yo era apenas un estudiante de una escuela de nuestro querido país. Veíamos primero unas universidades muy manipuladas por partidos políticos. Lamentablemente veíamos un sistema de educación que las universidades eran tomadas como botín, que eran el patio trasero de muchos partidos, que inclusive eran financiados estos partidos por los ingresos de nosotros los estudiantes. Eran universidades e institutos creados al antojo. Recordemos que ahora hay un sistema para crear una universidad. Antes, realmente, en esta misma asamblea, se creaban universidades e institutos al antojo de muchos partidos, al antojo de muchos intereses de grupos económicos, de grupos sociales, de grupos de diversa índole. Existía un supuesto libre ingreso. Yo recuerdo cuando era un niño y veía en las noticias cómo para entrar a la Universidad Central, a la Universidad Estatal de Guayaquil, a la Universidad de Cuenca, se hacía cola y el que más antes llegaba a dormir era el que primero llegaba a entrar a la universidad. Y a eso le llamábamos el supuesto libre ingreso. Se veía en las mismas noticias aulas de 100, de 150 personas, donde poco o nada importaba el conocimiento, ni la calidad ni la calidez. Lo único que importaba es sentarnos frente a un escritorio, frente a un pupitre y con un docente que nos trataba de alumnos, que venía y nos daba su luz para nosotros aprender. Ahora ha cambiado el sistema. Y lamentablemente, como lo dijo igual el doctor Santos, una de las mayores estafas sociales, estas universidades de garaje, con profesores inclusive que decían profesores taxi, porque llegaban a un momento a una universidad, a otro momento a otra universidad y a otra universidad. Ese era el sistema que yo no lo viví, pero sí lo vi, sí lo percibí, porque a pesar de que era un niño cuando todo este tema pasaba, yo me daba cuenta y era un miedo para nosotros en ese entonces querer ir a la universidad. Inclusive el grave fantasma que aún todavía toca las puertas de algunas universidades, de un movimiento político nefasto que reinó las universidades y las tuvo como grandes feudos, que ahora poco a poco se va extinguiendo, que es un movimiento que ni siquiera merece ser nombrado. Ahora, ¿cómo vemos las universidades o cómo las percibo? Ha habido varias intervenciones, pero han sido intervenciones académicas que han generado resultados. Hay universidades donde no se respetaba al estudiante, donde éramos atropellados, donde el principio de la gratuidad era solo un membrete, pero no realmente era algo propio de los estudiantes y era algo de las universidades. Ha habido intervenciones que inclusive han sido tomadas por un tinte político, pero créanme que yo desde la percepción y desde lo que he visto, es un tratar de desarrollarles a las universidades, de acompañarles a las universidades, de que muchas universidades no peligren en cerrarse, sino más bien recordemos que muchas universidades son patrimonio de sus provincias, son el centro de desarrollo académico, cultural, investigativo, deportivo de sus provincias y que son emblemáticas. Yo creo que la educación superior en sí es uno de los mayores tesoros que tenemos en nuestra universidad. Recordemos que en 1836 3 universidades fundaron el sistema de educación superior: la Universidad Central, la Universidad Estatal de Guayaquil y la Junta Universitaria de Loja. Hoy por hoy
la Junta Universitaria de Loja, la Universidad Nacional de Loja, que atraviesa grandes problemas, créanme que este Consejo de Educación Superior no las quiere dejar, no quiere rendirse, y es por eso que es importante las intervenciones, siempre y cuando sean académicas y siempre y cuando sean en pos del desarrollo de las universidades. Antes de hablar de una reforma a la LOES, debemos evaluarnos, debemos ser autocríticos. Hay que hacer primero una reforma a la LOES, hay que hacer una evaluación a los diferentes reglamentos que tenemos, pero siempre de la mano de los actores universitarios, de los docentes, autoridades, estudiantes, de los administrativos, de los trabajadores. Realmente nosotros nos debemos apropiar de este proceso y primero, una vez evaluado los concursos de mérito público para acceso a la educación, evaluado todo ese tipo de sistemas, ahí sí pedir reformas verdaderas a la LOES, al reglamento de régimen académico, al reglamento de escalafón del docente, al reglamento de evaluación estudiantil y todos los cuerpos normativos que rigen hoy por hoy la vida de nuestras diferentes universidades. Es verdad que ha habido taras, ha habido problemas, pero también ha habido grandes avances. Realmente hay un mayor ingreso a la universidad y esto ha cambiado porque en sí nuestro país ha cambiado. La percepción de los estudiantes ahora sí es de ir a las universidades. Ya no tenemos ese temor de ir a nuestras aulas y ser golpeados, ser agredidos, de ser atropellados. Ahora realmente eso es un dato súper importante, que antes no muchos querían entrar a la universidad. Y muchas de nuestras autoridades eran de los pocos que lograron llegar a la universidad y muy pocos que llegaron a ser doctores, magísteres y ahora están ocupando cargos de gobierno universitario. Ahora realmente el estudiante secundario quiere ir a la universidad y ese ingreso sí se ha dado. Se denota que sí existe un mayor ingreso en las universidades porque la percepción misma de un estudiante secundario es querer entrar a la universidad y así desarrollar a su familia. Porque ahora vemos la educación no solo como un título, sino como una oportunidad de vida para nosotros desarrollar no solo a nuestra familia, sino a nuestra provincia, a nuestro querido Ecuador. Es un sistema que ha aumentado en calidad, pero también en calidez. Perdón que sea repetitivo, pero la calidez sí ha cambiado. Es decir, estamos en un sistema inclusive mucho más amigable, en un sistema donde a uno le da gusto estar en la universidad, no solo pública, que es uno de nuestros mayores tesoros, sino también en una universidad particular, porque ha cambiado. Ahora la universidad particular busca otros fines, gracias al sistema normativo que se le ha dado, busca otros fines, no solo busca ya el lucro per se, ahora también busca el desarrollo, busca juntarse con la sociedad, busca otro tipo de temas. La educación politécnica, la educación superior politécnica igual ha cambiado. Ahora no solo tenemos politécnicos que son dentro de un engranaje empresarial, sino politécnicos también reflexivos, críticos, que les gusta inclusive la política, el deporte, inclusive muchos politécnicos han llegado a grandes puestos del gobierno y lo han hecho bien. Es por eso que este sistema tiene calidad y ahora mucha más calidez. Es importante, y desde mi parte como representante estudiantil, aportar sobre un artículo de la LOES, el artículo 68, que garantiza la existencia de los gremios. Y créanme que es un trabajo arduo, puesto que en muchas universidades todavía aún no se entiende la importancia de un gremio estudiantil como la FEUE, como la FEPE o la FEUPE. Es importante que ustedes tomen la manera de un consejo, de un pedido, que el gremio estudiantil es importante para la educación superior. Cuando un rector, y aquí conozco muchos rectores que trabajan de la mano con sus gremios estudiantiles y sus gremios de profesores y sus gremios de empleados y trabajadores, somos el diario vivir. A veces una autoridad nos englobamos en una burbuja y no entendemos qué realmente está pasando en nuestra universidad. Muchos rectores sí entendemos, visitan los cursos inclusive, pero apéguense al gremio estudiantil y desde la representación estudiantil del Consejo de Educación Superior nosotros estaremos muy pendientes y nosotros estaremos respaldando y apoyando cualquier tipo de intervencionismo que se dé en una elección de una federación o en una no participación de una federación de la FEUE, FEPE o FEUPE dentro de un consejo universitario. Y no solo por defender a nuestro gremio, sino para que ustedes, mis queridas autoridades, también entiendan que somos un apoyo, somos un respaldo, somos el brazo más eficiente, eficaz, juvenil que puede apoyar a desarrollar a cada una de sus universidades. Es el gran logro, es el acuerdo de todos los estamentos universitarios. Solo así vamos a lograr un verdadero desarrollo de nuestras universidades. Finalmente, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es la perspectiva que como un estudiante universitario queremos para el sistema de educación superior? Primero, el aumento de las maestrías. Realmente necesitamos que nuestras universidades se preocupen mucho más por las maestrías. Inclusive ha sido un pedido desde mi parte que inclusive el corte de los programas de maestrías aumente. Veamos otros ejemplos de otros países en el mundo, Estados Unidos, la misma Unión Europea, como en una sala como esta yo podría hablarles de microeconomía sin importar que sean 22, 25, 100 personas, porque los principios de la macroeconomía son para todo el mundo, no cambian a pesar de los desarrollos endógenos de cada uno de los países. Entonces aumentemos las maestrías,
Queremos los universitarios mayores maestrías, queremos más becas, y eso es una perspectiva y es un deseo y una añoranza de nosotros los universitarios. Hay que mejorar la evaluación docente y hay que mejorar la evaluación estudiantil, no como un acto punitivo dentro de las universidades, sino como un principio de eficiencia, eficacia, efectividad y calidad. Es decir, tanto nosotros como estudiantes merecemos ser evaluados de la mejor manera correcta, pero nuestros docentes también necesitan ser evaluados, pero no como un castigo, sino por premiar a los mejores docentes que existen en las universidades, y por una parte también mejorar a los que no pueden apegarse todavía a un modelo pedagógico futurista, nuevo y moderno. Necesitamos ampliar la oferta educativa. Y finalmente quiero darles un mensaje que siempre ha sido mi forma cuando voy a universidades, soy invitado, es sobre la autonomía. Muchas veces nos hemos rasgado las vestiduras exigiendo más autonomía y exigiendo más y más autonomía, pero realmente ustedes, compañeros estudiantes, compañeros docentes y compañeras autoridades, ¿se han puesto a pensar en qué es la autonomía para ustedes? ¿Realmente la autonomía es dejarnos hacer lo que nos da la gana? Yo, desde mi perspectiva, es que la autonomía debe ser el desarrollo propio. Es decir, que no sigamos esperando en las universidades públicas que el papá Estado nos dé hasta para cambiar un foco, sino generar empresa pública, generar innovación, generar patentes, generar investigación. Yo sé que el Estado debe ser uno de los principales actores de la investigación en este país, pero también nosotros como universitarios tenemos la cualidad, las capacidades, las ganas de desarrollar a nuestro país. Recuerden siempre, y ese será mi mensaje y esa ha sido mi enseñanza durante los años que he estado en la universidad, que la única forma de desarrollar a una nación es a través de la educación. Y este gobierno, y este consejo, y estas secretarías, nosotros como actores del sistema de educación superior, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Así que apoyarle al país a través de la educación, a desarrollarnos y a construir un Ecuador mucho mejor. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Garantizar al país calidad y excelencia académica es uno de los grandes compromisos del Consejo de Educación Superior, afianzando los principios de pertinencia que aseguren instituciones sólidas, justas, con igualdad de derechos y oportunidades. Para dar continuidad a esta audiencia pública de rendición de cuentas, queremos invitar especialmente al secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, doctor Augusto Barrera. Buenas tardes, estimados amigos y amigas, señor presidente del CES, señores y señoras consejeros, estimado Fander, Adrián, Jimena, parte de este equipo, señores y señoras rectoras, autoridades, amigos y amigas. Voy a tomarme pocos minutos porque vamos a tener luego la posibilidad de establecer un intercambio directo, bilateral, profundo, porque esto es lo que queremos que sea la tónica de esta gestión, el diálogo. Yo entiendo que somos una comunidad universitaria, somos un sistema y actor sustantivo del sistema son, por supuesto, las instituciones de educación superior, así que vamos a estar viéndonos con mucha frecuencia. Quiero en primer lugar agradecer esta invitación, estamos a poquísimas horas de asumir este reto, esta responsabilidad. Toda transición implica, sin duda, desajustes, desafíos, retos. Una es la presentación de PowerPoint, otra es la realidad, y otra es la realidad en el lugar, digamos, con los problemas concretos y con los temas que hay que enfrentar. Sin embargo, gustoso, aceptado esta invitación para poder plantear unas primeras básicas reflexiones que a lo largo del tiempo quisiera desarrollarlas. En primer lugar, quiero valorar y agradecer mucho el trabajo del CES, agradecer a Enrique y a todos los miembros del CES. Cuando uno mira, y nosotros tuvimos la oportunidad de revisar los informes, es un trabajo meticuloso, acucioso, complejo, a veces incomprendido, que me parece que da cuenta del éxito en términos globales del enfoque del diseño institucional que se planteó. Yo creo que es necesario en este punto hacer la siguiente reflexión. En la vida de una persona, de una institución o de una sociedad, uno de los elementos más complejos, pero también más importantes, es identificar las tareas históricas que cada uno tiene en un determinado momento, porque no son las mismas, no son las mismas. Las tareas que teníamos en el 2008, o incluso diría en el 2010, con la Constitución de 2008 y con la LOES, eran unas tareas diferentes a las actuales. Esto es importante entender.
Vivíamos un contexto de una proliferación politiquera y clientelar de las universidades. Eso vivíamos. Vivíamos eso con las universidades y con los cantones. Desde el retorno a la democracia duplicamos el número de cantones y generamos un efecto de fragmentación territorial increíble. Y vivimos también un efecto de que cada diputado o cada cacique local quería tener su universidad. De eso venimos. Era, por lo tanto, indispensable establecer un marco regulatorio que culmine ventajosamente la próxima semana con la acreditación, me parece que prácticamente íntegra, del conjunto de las universidades. Es un paso extraordinario. Dejó de ser una moneda de cambio de la politiquería local y hoy hay un marco adecuado para construir institución de educación superior. Veníamos de una época en la cual la comprensión de la autonomía, la cual yo valoro y respeto mucho porque yo soy producto de la Universidad Pública Ecuatoriana, a esa me debo, pero se entendía precisamente como un archipiélago de intereses locales. Yo creo que en este momento hay un concepto de autonomía responsable que es absolutamente válido. Veníamos de un momento en donde el tema de la investigación era excepcional, o incluso gran parte de la investigación estaba fuera de la universidad, Más investigación hacían las ONGs que las propias universidades. Más investigación hacían algunos proyectos puntuales de cooperación que las propias universidades. De eso veníamos. Hoy la investigación está cada vez más sistemáticamente incorporada a la docencia en casi todos los casos. Veníamos también de una época en donde en general el valor académico era probablemente el tercero o cuarto en la valorización social. La calidad y el tratamiento del docente universitario era desastrosa. Y esto tiene que ver con los salarios, desde condiciones dignas de trabajo, etcétera. Muchas de esas cosas, sin duda, han mejorado. Y en este sentido, yo creo que esas tareas planteadas hace ya prácticamente 9 años, con la nueva Constitución, en la cual tuve el honor de articular la discusión programática, y algunos recordarán que no fue fácil reconvertir con confianza la institucionalidad anterior con la institucionalidad que hoy está definida y que establece el Consejo de Estado en el CES y establece el organismo de acreditación y establece una vinculación que respete la autonomía. Creo que solo fueron pasos adecuados. Entonces creo que esto es así. Pero asimismo no tengo ninguna duda de que hoy tenemos nuevos desafíos. Y eso implica de todos nosotros la comprensión de los desafíos que tenemos ahora. Porque si veníamos de un caos que suponía el esfuerzo de regulación, yo creo que hoy tenemos nuevos desafíos y quisiera plantear algunos de ellos de manera breve. Me parece que el primero tiene que ver con la discusión de la pertinencia. No voy a hacer el análisis técnico que hace el SEACES o el SEAS, quiero hablar con la pertinencia en una perspectiva más histórica y más social. Ustedes saben perfectamente que vivimos un momento clave de la transición demográfica. Nunca tendremos más jóvenes que ahora, nunca. Es decir, no los tuvimos antes y no los tendremos en 10 o 15 años. Estamos en el momento del boom demográfico. Este es el momento en que la sociedad define o no unas condiciones para su futuro. Este es el momento en que la sociedad tiene o no unos niveles de escolaridad. Es el momento en que la sociedad puede o no ofrecer oportunidades de vida a los jóvenes. No es ni antes o después. No se trata de una especie de prurito de activismo estatal. Esta idea de hacer bien y rápido se trata de una comprensión del momento histórico que vive esta sociedad. Y este es ese momento histórico. Ustedes saben perfectamente que decaerá el crecimiento demográfico y en 15 o 20 años seguramente tendremos muchos menos jóvenes que los que tenemos ahora. El esfuerzo de la educación es hoy, es actual. Y ese sentido de pertinencia se refleja en que ventajosamente cada vez más jóvenes quieren acceder a la universidad. Y eso es muy importante, porque implica entonces que la educación y la formación de la gente es vista como un mecanismo de movilidad social. Eso es bueno. Debemos sentirnos orgullosos de eso. Que la educación se convierta en un mecanismo de movilidad social es bueno para la sociedad. Pero eso nos plantea enormes desafíos históricos en el sentido de ampliar y diversificar esa oferta ahora.
Es muy fácil tratar eso, ¿no es cierto? Hay alguien que dice es un problema de afectar la libertad y vamos al libre ingreso. Cuando le escuchaba al compañero estudiante, cuando yo entré a medicina, que es mi primera carrera, entramos 2.400 a primer año de medicina, de la central aquí, 2.400. Hoy veo que ofertan 200 cupos para medicina, ¿ya? Mi paralelo, porque teníamos M1, etcétera, 8 paralelos, tenía 300 alumnos, ¿no es cierto? Y ustedes entenderán entonces que era absolutamente imposible algo tan básico como el registro de asistencia. Mi generación terminó la carrera, aproximadamente terminamos 300 y algo de médicos. Esta es la realidad. Está bien, digamos, es correcto, ¿no es cierto? Es correcto, por lo tanto, comprender que necesitamos ese desafío. Yo por eso les invito, porque no es una cosa que puede hacer ni el gobierno ni la Secretaría, a asumir de manera colectiva la necesidad de una combinación adecuada de la excelencia que paulatinamente hemos conquistado con la ampliación de la oferta a esos miles de jóvenes a los cuales tenemos que responder. Ese es el desafío en este momento. Combinar adecuadamente la excelencia, pero ampliar las condiciones y las oportunidades para esos chicos que efectivamente están ahí. Porque por supuesto que tras la historia de alguien que ingresa y que culmina de manera excelente, hoy tenemos muchas historias de quienes no entraron y no culminaron. Y es deber nuestro, desde la perspectiva del bien común, entendernos no del uno ni del otro, sino de ambos, porque los dos son ecuatorianos y vivimos en un estado de derechos. Entonces es necesario que entendamos esa perspectiva y esa pertinencia histórica en este momento. Es necesario también una mayor y más profunda articulación al concepto de desarrollo. Por supuesto que sería ridículamente chauvinista plantear un conocimiento en parcelas. Yo creo profundamente en el carácter universal del conocimiento, pero no tengo ninguna duda que necesitamos profundizar la vinculación a las necesidades del desarrollo nacional. Mucho más, mucho más. Y en esto yo les invito a que hagamos una reflexión de las necesidades de desarrollo de la localidad, a que recuperemos la idea de conformación de polos tecnológicos de conocimiento y de desarrollo. Me parece muy interesante que le demos territorialidad y sentido de pertenencia a las instituciones de educación superior. Articulemos más y mejor eso, es fundamental. Pienso que es necesario consolidar el concepto de sistema. Entiendo perfectamente que cada rector es orgulloso de su institución, pero les invito a pensar de manera sistémica. Y quiero además adelantarles y decirles que algunos de los esfuerzos, como las universidades emblemáticas, tienen que ser, desde mi modesto punto de vista, repensados de una lógica sistémica. Son patrimonio del conjunto de las universidades y deben ponerse al servicio de ese conjunto de universidades. En los próximos días conocerán mi punto de vista y mi perspectiva concreta respecto de varias de esas. Si hacemos una inversión pública en sectores de punta, incorporemos pues al conjunto de politécnicas y universidades. Articulemos y mejoremos la calidad de la formación pedagógica de todos y no solamente de unos. Pensemos, por favor, como sistema, no solamente como cada uno de nosotros. Tenemos una gran deuda en la formación técnica y tecnológica, pero no solamente es una deuda universitaria, no solamente es una deuda de la educación superior, es también una deuda social. La calidad de la calificación a los técnicos y tecnólogos, aún en el régimen público, es desastrosa. Uno siempre prefiere a alguien que haya medio mal terminado la universidad a un excelente técnico o tecnólogo. Ese es un error absoluto. Implica una política salarial distinta, implica un proceso de valorización social y ahí tenemos enormes posibilidades de desarrollo de una universidad, de una institución técnica y tecnológica como se ha planteado. Sobre esto vamos a necesitar hacer algunos ajustes y reformas y contamos con la universidad y con las escuelas politécnicas para este esfuerzo. Necesitamos mirar la sostenibilidad financiera y administrativa del proceso. Y yo ya he hablado con varios de ustedes y entiendo que bajo la lógica de una autonomía responsable necesitamos facilitar la vida para la administración de las universidades. No puede ser una tortura comprar los reactivos,
No puede ser que sea imposible que la universidad pueda gestionar sus propios recursos. Si les invitamos a conseguir recursos, invitémosles a ser responsables en el ejercicio de esos recursos. Por supuesto que eso tiene que ser así. Esos conceptos tienen que ver con lo que yo entiendo en autonomía responsable. La autonomía responsable, este enorme valor, es la confianza que la sociedad nos da para ser capaces de autorregularnos. Esta es la idea. La autonomía responsable significa la capacidad que nos da la sociedad para que podamos regularnos y para que podamos servir con nuestras capacidades a la sociedad. Yo no pretendo ser ningún líder de ninguna revolución del conocimiento. Estoy aquí para servir y entiendo que es fundamental que la política de diálogo sea capaz de abrir horizontes para nuestra comunidad. Para eso estoy aquí, para eso está Jimena, Adrián, nos tienen absolutamente a las órdenes. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Augusto Barrera, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. A continuación, para finalizar, invitamos a los presentes a entonar el himno a Quito. Gracias. El Consejo de Educación Superior velará constantemente para alcanzar la excelencia académica que está transformando al país. Todos quienes los conformamos y trabajamos para cumplir las metas que nos han sido confiadas, ratificamos el compromiso de todo el equipo técnico y funcionarios para continuar trabajando en las metas y retos que exijan al sistema, sus actores y el país. Gracias a todos ustedes por haber participado en este proceso de rendición de cuentas. Una buena tarde.